Se conocieron números de este informe sobre pobreza de la UCA. ¿Cuáles son los valores que ustedes manejan? ¿Cuál es el conocimiento de la realidad sobre este aspecto? Bueno, la UCA presentó un informe en el que ellos dicen que hay aproximadamente un 28% de pobreza en el país. Es un número que contrasta contra lo que dice el INDEC, que justamente está hablando de cerca de un 5%. Realmente las diferencias son muy notables. Por un lado, lo de la UCA tiene serios cuestionamientos respecto de la encuesta, en cómo la hacen. Se supone, o la gente que ha tenido poco acceso a esos datos dice que sobreencuestan en sectores pobres. En ese sentido, pareciera que la encuesta estima por demás de pobreza. Por otro lado, encontramos que el INDEC tiene una metodología que hace 20 años que no cambia, que está basada en una encuesta de gasto de hogares del año 85 y que está intentando cambiarla. Claro, esa encuesta lo que hace es dar una medida de pobreza realmente muy baja y que aparentemente ni este gobierno ni los anteriores quisieron pagar el costo político que implicaría cambiar esa medida, porque si hoy dice 5 y mañana dice 10 o 15 o el valor que dé, va a parecer como que hay un salto de la pobreza enorme y bueno, no se quiere pagar ese costo político. Aparentemente, entonces, bueno, viene por ahí un poco la gran diferencia que hay entre estos dos valores, ¿no? Más allá de dónde se realice la encuesta, ¿no? Hacia qué familias, qué tipo de hogares, mucho tiene que ver qué se considera, ¿no? Como línea de pobreza en cuanto a los ingresos de un hogar. Claro, se considera la línea de pobreza respecto de los ingresos, pero también hay que pensar que la pobreza es algo un poco más complejo, que también hay que pensar no solo en la pobreza, sino en la desigualdad que se ha reducido, y el bienestar, que son medidas un poco más complejas que estrictamente la pobreza, y que ha mejorado en los últimos años en Argentina. En ese sentido, digamos, hay que pensar en medidas que no solamente se queden por ahí en el dato de ingresos, sino que hay que pensar que el Estado provee diferentes enfoques para enfrentar a la pobreza. Es decir, si bien el Estado no reconoce o dice que hay un 5% de pobres, sí actúa en función de que hay un número mayor de pobres. Digamos, hoy por hoy la asignación universal y la jubilación universal también llegan a casi 8 millones de personas, en total, con el progresar, etcétera. Es decir, que el Estado está reconociendo indirectamente de alguna manera que hay problemas de ingreso en Argentina y los enfoca o los ataca, por llamarlo de alguna manera, mucho más, de manera más concreta, ¿no es cierto? Dice la Universidad Católica, que fue catalogado como una cuestión meramente política por el jefe de gabinete Aníbal Fernández. La pobreza, según Cáritas, oscila entre un 25 y un 30%. Hoy escuchábamos a Joaquín Núñez, o escuchábamos, mejor dicho, la frase de Joaquín Núñez, en la que decía que ninguno de los dos tiene razón. Naciones Unidas, de esto se toma el gobierno nacional, menos del 5% según los datos de la FAO.